Seguimos en la política en 5 minutos con Juan Carlos Valdés. Estábamos planteando, bueno, tus antecedentes como niño. Sí. Ahora, esta parte, digamos, se cierra en un individuo que adquiere una conciencia política, que adquiere una conciencia de clase, que lo ubica en una parte y que entiende a través de esos estudios de la economía que no es lo mismo ser dueño de los medios de producción que ser solo dueño de la fuerza de trabajo y ser explotado. Ahora, eso te lleva a una formación académica. Háblanos un poco de eso para que luego entremos, de una vez te hago la pregunta, sobre la situación internacional que estamos viviendo, que es bastante compleja en el mundo. Sí, fíjate, en ese tema, después de esos círculos de estudio, como era de esperarse, pues la base fundamental de esos estudios era el aspecto económico, que es lo que en definitiva determina la superestructura, determina toda la vida del ser humano. Entonces, mira, me quedó esa pasión por el estudio del tema económico y empecé a estudiar por mi cuenta. O sea, a comprar libros, a intercambiar libros, a ir a bibliotecas, a estudiar más, profundizar más el tema económico. Una vez que me gradué en la universidad, no estudié economía, estudié derecho. Yo quería, esto es una anécdota rapidita, yo quería estudiar la filosofía, me encantaba la filosofía. Y yo le digo a mi mamá, yo voy a estudiar filosofía. Mamá me dijo, definitivamente tú lo que no quieres es trabajar. ¿De qué vas a comer? Tú lo que no quieres es trabajar, me he quedado sin mi filosofía. Entonces, bueno, el hecho es que me gradúo de abogado, hago mi primer posgrado, lo hice en Derecho Financiero, después hice otro posgrado en Derecho Tributario, que tiene que ver evidentemente el tema económico, la base económica, y seguí profundizando en el tema financiero sobre todo. O sea, digamos que mi especialidad, por decirlo de alguna manera, es la parte financiera. ¿Okay? Y eso me llevó a estudiar profundamente, y todavía lo sigo haciendo, el tema del dinero y la moneda, cómo funciona eso y para qué sirve. Y bueno, y en definitiva, tengo ya más de 30 años, casi 40 años estudiando el tema económico, y mucha gente cree que yo soy economista de profesión, pues, claro. aunque creo tener los conocimientos suficientes para debatir con Y en ese trayecto, digamos, el Capital y Marx, ¿cómo han estado bueno, allí? Marx y el Capital lo estudiamos después, que lo que yo te dije, que después de haber estudiado el tema de cómo piensa cuáles son los valores que rigen el pensamiento liberal, neoliberal, neoclásico, o sea, de lo que nosotros catalogamos como derecha, empezamos a estudiar el pensamiento izquierda. Marx, y yo agradezco que el tipo que nos guiaba a nosotros cuando yo estaba chamo tenía esa visión. A Marx no se puede estudiar desde el Capital inicialmente. Marx es un pensador muy profundo. Sí. Y multifacético. Oye, voy a hacer énfasis en eso. Muy profundo. Eso supone que para entender a Marx, para entender el Capital, definitivamente tienes que estudiar primero el joven Marx, o sea, los primeros escritos de Marx. Tienes que estudiar leer mucho de los escritos, de los folletos, incluso de discursos de Marx, para después entrar y más o menos entrar al y Capital, tener un bagaje cultural, porque Marx no te habla solo de economía, te habla de obras literarias, de referencias de cosas que el que no ha tenido una lectura general del mundo no entiende ni lo que está diciendo. Pero también Marx hace mucho énfasis en que su libro lo escribió para los obreros. Evidentemente dice en el primer prólogo, ¿no?, que la gente que quiera pensar por cuenta propia, la gente que esté dispuesto a hacer un esfuerzo intelectual profundo, el que quiera la cosa fácil realmente no se debe meter por ahí. Claro. Y fíjate que es tan complejo Marx. Hay un pensador, filósofo francés que se llama Edgar Morin, que está inmerso entre la filosofía de lo complejo. Él dice, Marx era un pensador complejo, o sea, era un filósofo complejo, y decía, Marx fusionó en una sola teoría la ciencia, la filosofía y la praxis, ¿no? En una sola teoría la fusionó. Y dice Morán, si tú estudias, si solo ves a Marx desde el punto de vista científico, caes en el cientificismo, claro, y no estás entendiendo a Marx. Si lo ves solo desde el punto de vista filosófico, caes en el filosofismo y no estás entendiendo a Marx. Y si solo lo ves desde la praxis revolucionaria, tampoco lo estás entendiendo. Claro. Marx era complejo. Era total y absolutamente dialéctico, una combinación de cosas en movimiento. Así es. Tenías que verlo desde esa perspectiva compleja. Por eso es que Marx todavía existe. Y cuando digo todavía existe, es porque la derecha le cuesta descifrarlo, porque yo he conocido muchísima gente que fueron marxistas y Partido Comunista y ahorita son de ultraderecha. Esos nunca entendieron a Marx, claro, jamás lo entendieron. E incluso ahora con lo del tema de la pandemia y todas las crisis económicas, ha sido uno de los lectores o de los autores más leídos en el mundo, buscando
descifrar qué Así cosa es. es lo que él dice, porque la teoría capitalista, bueno, realmente no se puede terminar de explicar y darle salida a esto que no tiene salida Sí. en el marco capitalista. Otra de las cosas que nosotros nos enseñaron en esos círculos de estudio, Pedro, era que, y por eso decimos, cuidado, nosotros los revolucionarios nunca podemos ser dogmáticos. O sea, Marx además plantea un método, ¿ok? O sea, no veamos a Marx como los religiosos en la Biblia. Claro, Pues no podemos verlo así. O sea, de hecho, si algo le preocupaba más es que la gente no pensara. Por Y decir un algo. método profundamente crítico. Sin lugar a dudas. Con una sin base lugar a profunda dudas. de la crítica. Así es, así es. Entonces, bueno, nada. Incluso criticando a Marx. De hecho, Edgar Morin, que fue del Partido Comunista Francés, en el libro que yo estoy parafraseando de alguna manera, lo que te hablaba de Morin, ese libro se llama A favor y en contra de Marx, ¿no? Y él hace algunas críticas, sí, al pensamiento de Marx, que son válidas además, porque también tenemos que entender que Marx, o sea, formula su teoría en un contexto histórico determinado. Pues. Con esta aseveración dejamos aquí esta parte y seguimos en la política en 5 minutos.